Esta noche, en Desde las Cámaras, el Congreso Federal aprueba la iniciativa presidencial en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional. Además, en el Senado avanzan las reformas en materia de derecho a la educación y al trabajo de los jóvenes. Y también hablaremos con la diputada Merily Gómez Pozos, quien es presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Desde las Cámaras comenzamos. Esta semana, el Congreso de la Unión aprobó importantes reformas encaminadas a reforzar la soberanía nacional y garantizar que ningún extranjero atente contra ella. El dictamen, producto de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que bajo ninguna circunstancia el pueblo de México aceptará intervenciones desde el extranjero y sancionará a cualquier investigación y persecución sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. Respaldada por el bloque mayoritario, la propuesta constitucional enviada ya para su aprobación a los congresos locales refleja una vez más la importancia de la construcción de consensos hacia el interior del poder legislativo. Desde esta tribuna seguiremos poniendo bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Importantes reformas se han aprobado esta semana en el Congreso de la Unión, entre las que destaca el fortalecimiento a la soberanía nacional y apoyos a jóvenes. Vemos el detalle de lo acontecido en el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados aprobó las reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política en materia de defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional ante amenazas de intervenciones del extranjero. No es para ustedes una fraseología extraordinaria, sublime, que contenga para el futuro y prevea en una visión de largo plazo cualquier agresión, cualquier invasión, intromisión de gobiernos extranjeros que, por poderosos que sean, la presidenta Claudia Sheinbaum con lucidez plantea cómo incorporar a la Constitución un escudo de defensa futuro de cualquier nación agresiva, arrogante y prepotente. Además, la mesa directiva tomó protesta a Edgar Abraham Amador Zamora como secretario de Hacienda y Crédito Público. Asumo esta responsabilidad en un año crucial de convergencia fiscal. Nuestra tarea no es solo mantener la salud de las finanzas públicas, sino hacerlo de manera que se garantice el crecimiento económico y el bienestar social de la población. También se ratificó a Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos, y a Roberto Hernández como tesorero de la Federación. Mientras tanto, en el Senado de la República se elevó a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La reforma establece que los jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan recibirán al menos un salario mínimo vigente durante un año. Para los jóvenes, mayor acceso a empleo formal, protección social y estabilidad económica. Para las empresas, mayor productividad y beneficios fiscales que incentiven la contratación juvenil. Para el país, reducción del desempleo, mayor crecimiento económico y fortalecimiento del mercado laboral. He visto muy de cerca esas bondades, pero también he observado cómo la falta de reglas claras de operación ha permitido el paso a casos de simulación recurrentes que se traducen en evidentes actos de corrupción. El Senado de la República también aprobó establecer en la Constitución la simplificación y digitalización de trámites, garantizando servicios gubernamentales más accesibles y eficientes a través de la tecnología. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. ¿Cuáles son los señalamientos que se han registrado a lo largo de los últimos años en materia del cumplimiento del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y que hoy cobran relevancia ante una eventual negociación de este acuerdo? Nuestra experta Alicia Salgado nos explica algunos de estos temas. ¿Qué tal, Adriana? Es un placer de nueva cuenta estar contigo y con todos los amigos de la audiencia.
Fíjate que dentro del marco de renegociación que se ha iniciado ya del Tratado de Libre Comercio, producto de las amenazas de incrementos tarifarios que ha tenido o de aranceles que ha tenido el presidente Trump desde el 20 de enero, llevamos 2 etapas de postergación, se ha realizado una serie de audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, pero también han sido organizadas por la Oficina de Negociación Comercial de ese país, la que depende del Departamento de Comercio, y le llaman el Hearing 301. Y también algunas que tienen que ver con las denuncias de prácticas desleales de comercio que pueden tener actores económicos o sociales en los Estados Unidos contra los integrantes de cualquier tipo de acuerdo comercial en ese país, pero en especial el Tratado de Libre Comercio. México tiene o ha tenido en los últimos 4 años diversos señalamientos ante el Congreso de los Estados Unidos de que no cumple plenamente con las reglas del tratado. Y hoy por hoy estas se vuelven críticas, estos cumplimientos se vuelven críticos. Uno de ellos ha sido denunciado por la American Chamber, la poderosísima American Chamber, en el que dice que México no cumple con los compromisos del Tratado de Libre Comercio en materia de derechos de autor, marcas y patentes. Esto es respeto a la creación, en pocas palabras. También habla de que la piratería, en lugar de combatirla frontalmente como se comprometió en el Tratado de Libre Comercio desde el 2018 y después ratificado en el 2022, no ha sido completada porque aunque se reformó la ley, nunca se incluyó ninguna prohibición al robo de patentes de software, de aplicaciones móviles o a la transferencia de información que tiene protección intelectual a través de Internet. Esta es la queja más importante. ¿De qué sirve que han tenido una gran ley o avanzado en la ley, aunque le falta, y más en esta etapa digital, si la agencia que se constituye para eso, tanto en el caso, por ejemplo, de la COFEPRIS con patentes y marcas, como en el caso del Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial, el INPI, no tiene ni el presupuesto ni los dientes suficientes como para combatir la piratería, y por el otro lado se vuelven también en una suerte de cuello de botella para la propia creación y para el registro de marcas, derechos de autor y patentes. Esta es una realidad que está ahí y que eventualmente en este mismo periodo de sesiones podría estar generando un ajuste en la ley de propiedad industrial y ¿por qué no en algunas de las leyes relacionadas con el registro de medicamentos genéricos y no genéricos en México que están en la Ley General de Salud? Son temas latentes, son temas que pudieran incorporarse plenamente en la negociación, si no en este periodo, sí en el siguiente. Adriana, hasta la próxima. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Es momento de ver la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Estamos a unos cuantos días de que se reinicien las negociaciones entre Estados Unidos, México y Canadá para revisar el Tratado de Libre Comercio entre las 3 naciones. ¿Hacia dónde están encaminadas estas renegociaciones? ¿Cómo vamos a estar sorteando las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Cuáles son los beneficios que tendríamos al final de cuentas? Pero lo más importante, ¿qué es lo que están haciendo a través del gobierno para enfrentar esa gran caballería, esa gran maquinaria de Estados Unidos en materia comercial? Y de eso vamos a platicar con el senador Waldo Fernández, presidente de la Comisión del TEMEC en el Senado de la República y miembro del Partido Verde Ecologista. Bueno, primero que nada, no es una negociación que se da entre presidentes, no es una negociación a título personal, es una negociación que se da en su momento entre 3 naciones representadas por los presidentes. Aquí hay que señalar que la última renegociación del TEMEC la encabezó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces él mismo pues tiene que validar el convenio que él firmó y tiene que mantener esta palabra que él dio, porque también dentro de las negociaciones hay palabras. Ha sido una relación bilateral que ha tenido sus claroscuros a través de la historia, la de México y la de Estados Unidos, pero yo estoy cierto y tranquilo de que ahora
el 2 de abril, la nueva fecha para los aranceles. Vamos a llegar a muy buen puerto. Incluso el domingo la presidenta en el Zócalo, estuve ahí, por eso ando un poco quemado, ya dio un adelanto de lo que puede pasar ese día. ¿Qué es lo que puede pasar? Que se vaya a establecer aranceles recíprocos a las naciones que le fijen aranceles a los Estados Unidos por hacer negocios con ellos, y evidentemente México no tiene ningún arancel con los Estados Unidos. El Senado tendrá que revisar en su momento, válgame la redundancia, la revisión del TEMEC y autorizar la firma de esta revisión por parte de la titular del Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en este momento no estamos siendo pasivos. Hemos sido muy activos yendo a los Estados Unidos. Yo estaré el 28 de marzo, si mal no recuerdo, en Georgetown, en un evento que tiene que ver con el TEMEC, ante académicos allá. Y lo que hemos estado haciendo es estos microcabildeos para hablar con congresistas y particularmente con grupos de interés norteamericanos que se han visto muy beneficiados con los Estados Unidos sobre la bondad de este tratado. Te pongo un ejemplo, Texas, que es la 8ª economía del mundo, si fuera un país, México es su principal cliente. De cada $10 que vende Texas al extranjero, 4 son a México. Claro que a los tejanos les interesa que siga el TEMEC, y así hay otros 10 estados más de la Unión Americana. Lo que hay que ver es que el tratado ha sido una herramienta que ha funcionado para muchas cosas, para la innovación. Las empresas mexicanas no son lo que eran hace 30 años, los derechos de los trabajadores mexicanos no son los que eran hace 30 años. Al principio del TEMEC aportábamos mano de obra barata, hoy aportamos conocimiento, mano de obra competitiva. Somos de las regiones, la segunda región más importante en producción de autos, Estados Unidos, México y Canadá. Llevamos el 16% particularmente de la producción de autos del mundo, pero hay que señalar que Asia tiene el 50%. Hay que seguir trabajando para que estas regiones se integren y podamos competir con el modelo asiático y particularmente con China, que creo que en el fondo es lo que busca el presidente Donald Trump y que creo que nadie estamos en contra. Sería una locura para las y los mexicanos querer hacer negocios con China cuando tenemos Estados Unidos literal a minutos de la frontera. Agradecerles el espacio y decirle a la gente, sobre todo a la clase empresarial y a los trabajadores y trabajadoras mexicanas, calma, paciencia, vamos por buen camino, la presidenta lo ha demostrado, sus cifras de aprobación lo dicen, casi 85%, pero no solo eso, la comunidad internacional política y de medios de comunicación han dicho que el manejo que ha tenido ella en esta relación bilateral ha sido excelente. Vamos muy bien, nada más hay que ser prudentes, pacientes y realistas. Los norteamericanos necesitan a México y los mexicanos necesitamos a los Estados Unidos para enfrentar a China. Esa es la verdad. Como dice el senador Waldo Fernández, en estos momentos se están llevando a cabo cabildeo entre el sector privado mexicano con el sector privado de Canadá y Estados Unidos, asimismo entre las 3 naciones, los poderes legislativos. El objetivo es crear condiciones de justicia y sobre todo de bienestar en las 3 naciones como resultado de este tratado de libre comercio. Es muy claro, los mexicanos nos hemos beneficiado, pero también Estados Unidos se ha beneficiado, Canadá también, incluso nosotros hemos entregado gran parte de nuestro sector productivo, pero también lo han hecho estas 2 naciones. Lo importante es el desarrollo de nuestras poblaciones, de nuestros pueblos, y además de todo ello, que sea armónico, que no haya alguien que gane más y alguien que gane menos, que se rompan esas muy delgadas, muchas veces, pero muy importantes líneas entre el desarrollo y la política. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso hablaremos con la diputada federal Marilyn Gómez Pozos, quien es presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Creo que hay una herramienta importante, presupuestal, que está encabezada por la Secretaría de Hacienda, este esfuerzo, para de ahí hacer la distribución también a los proyectos prioritarios de la presidenta a través de las cabezas del sector. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Donald Trump está furioso porque nadie lo premió. Si premian a Miriam Pérez, ¿por qué no?
ni modo. Licenciada en Derecho por el ITESO de Guadalajara es nuestra invitada. Merilín Gómez Pozos es por Morena diputada. Preside la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y hablará del Plan México con los objetivos buscados, la autosuficiencia alimentaria y también la de energía, la inversión pública para crear empleos y en comunicación nuevas vías. Ya tenemos vía Zoom a la diputada federal de Morena por el estado de Jalisco, Merilín Gómez Pozos, quien es presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Diputada, buenas noches. Buenas noches, Adriana, un saludo a ti y a tu auditorio. Diputada, el gobierno ha insistido en trabajar en al menos 5 ejes, pues, para poder avanzar el crecimiento del país. Uno de ellos es el fortalecimiento del mercado interno, es seguir aumentando el salario mínimo, ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y energéticos y que se produzca en México lo que consumimos. Estos son algunos de los ejes que, bueno, la mayoría de ellos tienen impacto presupuestal. Tú, como presidenta de la Comisión de Presupuesto, platícanos cómo se van a llevar a cabo estos ejes, cómo se van a realizar a lo largo del sexenio. Bueno, pues primero tuvimos una comisión donde aprobamos un presupuesto también histórico. Logró el compromiso la presidenta Claudia Sheinbaum de reducir el déficit y de darle justamente la herramienta presupuestal a estos ejes de gobierno, querida Adriana. Y justo, pues también la comunicación permanente que se tiene con todas las áreas de gobierno, obviamente con el legislativo, tenemos que hacer reformas, hemos hecho reformas muy, muy importantes, la coordinación que hay con la iniciativa privada y pues hacer todo lo que esté en nuestra cancha para reforzar el Plan México, que es un proyecto muy ambicioso de la presidenta de la República para poderle dar, pues colocarnos en la economía mundial, y yo estoy segura que lo vamos a hacer. Diputada, ¿de cuánto fue la aprobación de este presupuesto? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Fueron de 9 billones de pesos lo que pudimos aprobar para pues poder sacar adelante todos los proyectos de la presidenta, teniendo como prioridades muy específicas la parte de bienestar. Reforzamos, como ustedes saben, desde la Cámara de Diputados, llevamos a la Constitución todavía reformas pendientes que teníamos del presidente Andrés Manuel y unas muy importantes para la mujer, que ya están incluidos como derechos constitucionales y que necesitaban obviamente una parte presupuestal que le diera sustento, la parte de seguridad, sobre todo, por ahí se dijo mucho que cuidado el tema de seguridad, lo decía la oposición. Seguridad, educación, otro de los ejes, diputada, sería promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos, esto es a través de infraestructura. Así es, y para el tema de infraestructura, pues logramos también hacer reasignaciones muy importantes desde la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos, y la Secretaría de Infraestructura tiene como prioridades, porque así lo evaluamos en esta comisión, obviamente las carreteras de todo el país, mejoramiento y caminos nuevos, y por supuesto el tema hidráulico, infraestructura hidráulica, que es una de las prioridades también de la presidenta, el abastecimiento y cuidado del agua. ¿Cuáles fueron los rubros, los ramos en donde más se aumentó este presupuesto para poder dar cumplimiento a estos cinco ejes? Y además el tema que acabas de mencionar, que es pues el tema del agua, la escasez que se ha vivido en estos últimos años y que es un bote que sexenio tras sexenio se ha ido pateando y no se ha hecho nada al respecto.
Así es, y tiene que ver mucho, querida Adriana, justamente con dotar de presupuesto la parte de infraestructura, y es justamente a donde más recursos se mandó en este presupuesto, porque tenemos que hacer pues reparaciones de muchos años de descuido en instalaciones hidráulicas que van desde descuido desde la parte municipal, estatal y lo que ha competido a la federación. También se fue una parte importante para saneamiento de ríos en toda la República, porque no nada más es abastecimiento de agua, sino el cuidado de agua que tenemos que dar las y los mexicanos. Entonces, creo que hay una herramienta importante, presupuestal, que tiene ahora, está encabezada por la Secretaría de Hacienda, este esfuerzo, para de ahí hacer la distribución también a los proyectos prioritarios de la presidenta a través de las cabezas del sector. Nada más quisiera hacer ahí una aclaración. En 2018 hubo una reforma a la Constitución donde ya no se pueden hacer desde esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública etiquetado a proyectos específicos. Por eso es que fue muy necesaria la coordinación permanente con la Subsecretaría de Egresos y con el propio secretario de Hacienda para poder hacer reasignaciones importantes teniendo en cuenta todas las voces. Diputada, la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que inició el sexenio, ha promovido la producción nacional, el consumo interno, lo producido dentro de pues, nuestra república y sobre todo ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de subir aranceles, amenazas que cesan, pero que se pueden, ahorita estamos en un plazo para estas amenazas de aumentar los aranceles, por lo que se tiene que promover el Plan México del consumo interno y la producción interna. Desde tu comisión de presupuesto, ¿cómo van a impulsar esto? Bueno, nuestra tarea no nada más es legislar. Nosotros tenemos espacios permanentes en el Pleno, en la máxima tribuna de la Cámara de Diputados, donde es nuestra obligación como legisladores y más como una mayoría ser siempre solidarios con la presidenta, solidarios con nuestro pueblo y hablar con la verdad. Y justo ese espacio también lo utilizamos, además de hacer reformas importantes. Tenemos 18 reformas constitucionales, lo cual ha sido pues histórico en lo efectivo del trabajo que hemos tenido en esta legislatura. Pues también apoyar a la presidenta, y eso lo hacemos haciendo un llamado a la ciudadanía de cerrar filas alrededor de la presidenta, la doctora Claudia, de consumir lo que produce nuestro país y además de estar enterados. Esto te lo digo, Adriana, porque justo en el salón, la presidenta fue muy puntual en explicarnos con mucho detalle que no corremos peligro en el tema de aranceles. Sabemos que hay una fecha límite, pero también en estas pláticas del equipo que está ahora en Washington y de las llamadas muy respetuosas siempre entre ambos mandatarios, se ha determinado que se va a seguir con las políticas económicas que hasta ahora han estado en nuestro país, y es imponer aranceles recíprocos. Y la verdad es que nosotros no imponemos aranceles a muchos de las cosas que se van exportadas a Estados Unidos, y de igual manera continuará. Entonces, que podemos estar tranquilas y tranquilos, y que esto sea una coyuntura que aprovechemos no nada más los políticos, sino toda la ciudadanía para consumir lo que está hecho en nuestro país. Otro de los ejes es el fortalecimiento de la base de los programas de bienestar. Ya dentro de los que ya existían, se implementaron nuevos programas. ¿Qué impacto tiene esto en el presupuesto? Esto lo vimos justamente cuando se entregó el paquete económico aquí en la Cámara de Diputados, y recordarán que hubo un mensaje del el anterior secretario de Hacienda, porque estamos el día de hoy por tomarle protesta al nuevo secretario de Hacienda, pero el análisis que hizo es cómo estos apoyos, que no son apoyos, ya son derechos constitucionales, los programas sociales, han sido parte fundamental en la economía de nuestro país, y cómo ha inyectado en la economía para seguir consumiendo, para seguir produciendo, para seguir trabajando, para abrir nuevos negocios. Entonces, pudimos desmentir que lejos quedó esos dichos de la oposición donde eran dádivas electorales que se le estaban regalando a la gente para mantener la aprobación.
y pudimos comprobar pues que estaban muy equivocados y que todo esto la gente lo tiene muy asumido, son derechos constitucionales, no es un dinero que les estemos regalando, es el dinero circulante de los propios impuestos de la gente que está regresando a las economías de sus familias. Así es, diputada, gracias por estar aquí con nosotros en Desde las Cámaras. Muchas gracias, Adriana. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.